Hola, ¿qué tal, chavos? Ahora explicaremos los pasos a seguir de la UPAC para dar nombre a una cadena ramificada. Para ello, utilizaremos este ejemplo. Obsérvenlo con atención, ya que a partir de esta estructura es de la que vamos a aprender a cómo nombrar las cadenas ramificadas. ¿Ok? Básicamente consiste en 4 pasos. El primer paso consiste en identificar la cadena más larga, ya que esta será la cadena principal y dará origen al nombre del compuesto. Eh, este es el ejemplo que les había mencionado anteriormente. Y pues de cualquier estructura que nosotros tengamos, siempre el primer paso para poder nombrarla es buscar la cadena en la que nosotros encontremos el mayor número de átomos de carbono en la estructura, ¿vale? Bien, imaginemos que nosotros, bueno, a simple vista parece ser que la cadena más larga presente aquí en esta estructura va a ser la lineal, esta, ¿sí? Pero así como podemos hacer esta cadena, podemos hacer otra en la que no la hagamos lineal, sino que elijamos esta parte. Y podríamos considerarlo que también pues tiene o forma una cadena larga en esta estructura, pero no es la única manera. También podemos elegirla si le doy desde acá y hago esto, ¿sí? O también podemos elegir esta cadena que va así y así. El chiste es encontrar, como les había mencionado antes, una cadena en la que podamos encontrar el mayor número de átomos de carbono de esa estructura, ¿vale? Supongamos que voy a elegir la lineal, ¿sí? Déjenme borro esto para que se entienda un poco mejor. Y como les decía, supongamos que voy a elegir esta lineal. Voy a contar cuántos átomos de carbono están presentes en esta cadena que yo elegí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos de carbono tengo presentes en esta cadena, ¿sí? Ahora, busco otra cadena en la que encuentre más átomos de carbono, ¿sí? Entonces, elijo esta, darle así. Bien, cuento cuántos átomos de carbono tengo en esta cadena. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vemos que también tenemos 9 átomos de carbono en esta cadena, si le doy de esta manera. Ahora, elijo otra. Supongamos que le voy a dar de esta manera. ¿Sí? Porque también se puede. Entonces, aquí contamos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También tengo 9 átomos de carbono. ¿Sí? Ahora parece ser que si le doy de esta manera también puede ser una cadena larga. Entonces, elijo de esta manera y cuento. ¿Cuántos átomos de carbono tengo en esta cadena? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues de esta manera pues ya disminuye el número de átomos de carbono que están presentes. Entonces esta no la podemos considerar, ¿sí? Porque en esa cadena vamos a tener 7 átomos de carbono nada más. Y en estas 3 tenemos 9. Podemos buscar una infinidad de maneras en las que nosotros podamos observar o podamos tener el mayor número de átomos de carbono en nuestra cadena principal, ¿sí? Entonces, al parecer, en esta estructura, estas son las 3 maneras en las que nosotros tenemos el mayor número de átomos de carbono, ¿ok? Pero ¿cómo sé cuál voy a elegir? ¿Sí? En este caso, existen
pues tres maneras de representar la cadena más larga, pero pues suele haber casos en los que solamente vamos a encontrar una cadena y esa definitivamente va a ser la única que va a tener los mayores átomos de carbono. Entonces, esa es la que se va a elegir. Pero en este caso mencionamos que tenemos tres formas, ¿sí? Una que dijimos que iba a ser horizontal, otra hacia acá abajo y otra haciendo como una U, más o menos, una C. Entonces, ¿cómo sé cuál voy a elegir? Bueno, cuando existen dos o más cadenas con el mismo número de átomos de carbono, se toma la cadena que contenga más ramificaciones. Ok, entonces cuando yo tengo varias cadenas con el mismo número de átomos de carbono, entonces voy a elegir la que contenga más ramificaciones. ¿Sí? Habíamos mencionado que pues puedo tener una cadena horizontal, esta, y pues recordemos que estas ramitas que salen de la cadena principal son las ramificaciones, ¿sí? Aquí tengo una ramificación, aquí tengo otra ramificación y aquí tengo otra ramificación. En este caso, cuando yo elijo si yo elijo la cadena principal como la horizontal, esta, entonces yo voy a tener tres ramificaciones, ¿ok? Entonces, nos vamos a buscar la otra manera, que dijimos así, y observo que tengo solamente dos ramificaciones, una, dos, ¿sí? ¿Por qué esta no se considera ramificación? Porque esta no forma parte de la cadena principal, o sea, no sale o no se despega de la cadena principal. Si ven, esta sí se despega de la cadena principal y este también se cae. Pero esta ramita ya se despega de esta otra rama, entonces esta ramita ya no forma parte o no sale más bien de la cadena principal, por tanto este no es una ramificación de la cadena principal, ¿sí? Entonces solamente cuento con dos ramificaciones que son esta y esta, ¿ok? Entonces aquí yo tengo dos ramificaciones y elijo como cadena principal esta forma, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede si elijo la otra manera? Que habíamos dicho esta que va a ser en forma de C como cadena principal. Entonces también me doy cuenta que aquí tengo una ramificación y aquí tengo otra ramificación. Todo esto. Sí, dijimos que esta no es una ramificación porque no sale de la cadena principal esta, solamente esta. Entonces, esta cadena o esta ramificación ya es parte de este, ¿sí? Entonces, también si elegimos esta cadena como la principal, pues solamente voy a tener dos ramificaciones. Quiere decir que la cadena principal va a ser la que va a ser horizontal. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres ramificaciones si elegimos como cadena principal esta, ¿sí? Entonces, en resumen, en el paso 1 vamos a identificar primero la cadena más larga. En este caso se dieron tres opciones o tres maneras en las que encontramos el mayor número de átomos de carbono, pero no siempre va a ser así. En algunas cadenas solamente va a haber una y nada más. Entonces, esa elijan. ¿Qué sucede cuando existen más de dos cadenas con el mismo número de átomos de carbono? Pues se toma la cadena que contenga más ramificaciones. En este caso vamos a elegir la cadena horizontal como nuestra principal. ¿Ok? Esta va a ser nuestra cadena principal. Bien, ese es el paso 1. Ahora, el paso 2. ¿Qué pasa en el paso 2? Más que nada, se trata de numerar a la cadena principal. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Empezando por el extremo que tenga la ramificación más próxima, de tal manera que los carbonos con ramificaciones tengan el número más bajo posible. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Habíamos mencionado
que pues esta es nuestra cadena principal, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a empezar a enumerar? Aquí dice, empezando por el extremo que tenga la ramificación más próxima. Ok, ya dijimos que esta es nuestra cadena principal. Si yo empiezo a enumerar de este lado, 1, 2, 3, hasta en el carbono 4 yo voy a tener una ramificación, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Hasta en el carbono 4 yo voy a tener una ramificación. Pero se trata que los carbonos con ramificaciones tengan el número más bajo posible. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a enumerar del otro lado, tengo 1, 2, 3. En el carbono 3 ya voy a tener una ramificación. Lo que quiere decir que yo tengo que empezar a enumerar del lado derecho, ¿sí? De este lado. Entonces tengo 1, 2, 3. En el carbono 3 ya voy a tener una ramificación. Porque si comienzo a contar del lado izquierdo, hasta en el carbono 4 voy a tener una ramificación. Entonces, aquí se decide que voy a empezar a enumerar a partir del lado derecho. Por tanto, entonces enumero los carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces, en el paso 2 hay que enumerar la cadena principal, empezando por el extremo que tenga la ramificación más próxima. ¿Ok? Bien, después de eso nos vamos al paso 3. Paso 3 es un poco ya más complejo, porque se trata de identificar a los radicales que constituyen a la cadena principal. Nosotros ya elegimos a nuestra cadena principal, ya la enumeramos y todo. Ahora hay que identificar a los radicales, ¿sí? Anteriormente habíamos mencionado que pues este es un radical, este es un radical y este es otro radical. Pero yo cómo sé cuáles son sus nombres o cómo los voy a nombrar. Anteriormente también les había pasado esta tablita en las que les mencionaba que vienen los radicales más comunes que se van a poder encontrar en este tipo de estructuras. Entonces, lo que se trata en el paso 3 es identificar el nombre de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, tengo este radical, lo busco su forma en esta lista y pues si se dan cuenta es fácil de identificar porque solamente tiene un carbono y el único es este. Por tanto, el nombre de este radical va a ser un metil. Este radical también es igual a este y por tanto también va a ser un metil. Y este radical pues tiene 4 átomos de carbono, tiene 1, 2, 3, 4. Entonces busco una estructura en la que se encuentren 4 átomos de carbono en esta lista y pues me doy cuenta que este tiene 4 átomos de carbono, por tanto este es un butil, ¿sí? Entonces en el paso 3 básicamente consiste en identificar los nombres de los radicales, ¿sí? Va a haber diferentes tipos de radicales, probablemente te vaya a salir un propil o un isobutil, un setbutil, un terbutil, dependiendo a la cadena, ustedes van a identificar qué radical es, ¿ok? Entonces, concluimos en que ese es un metil, este es otro metil, y por último, este es un butil, ¿sí? Ya tenemos identificados a los radicales. Ahora, una vez que identificamos los radicales, nos vamos o nos brincamos a lo que es el paso 4. ¿Qué sucede en el paso 4? En el paso 4 ya más que nada es que le vamos a dar el nombre a nuestra cadena. Entonces, hay que nombrar a cada una de las ramificaciones por orden alfabético. ¿Ok? Para nombrar a nuestra estructura, primero vamos a nombrar las ramificaciones y estas por orden alfabético. Si yo en mi cadena principal
en este caso me encontré un metil y un butil, bueno, dos metiles y un butil. ¿Cuál voy a nombrar primero? Si me dice que es por orden alfabético, entonces el butil va a ir primero porque inicia con B, y pues este está mucho antes que la M, ¿no? Que la M de metil. Entonces, para nombrar esta estructura, primero voy a mencionar al radical butil, ¿sí? Y después al metil. Esto indicando su posición con el número que corresponda al átomo de carbono al cual se encuentra unido, ¿sí? Ahorita les explico bien qué onda con ese paso. En dado caso de que el mismo radical se encuentre dos o más veces, se indican los prefijos di, ti, tetra, penta, hexa, etcétera, dependiendo a cuántos sean, unidos al nombre del radical. Ok, para que entiendan mejor esta parte, se los explico ya con este ejemplo. Ok, ¿cómo vamos a dar el nombre a esto? En el paso 4 nos menciona que hay que mencionar primero a los radicales, pero esto empezando o considerando el orden alfabético. Aquí tenemos dos metiles y un butil, ¿ok? Entonces, primero, por orden alfabético hay que nombrar al butil. Esto mencionando a qué átomo de carbono de la cadena principal está unido. En este caso, este butil está unido al carbono 5 de la cadena principal. Entonces pongo 5-butil porque es el butil. Entonces estoy diciendo que en el carbono 5 está un butil. Y luego el siguiente radical por orden alfabético. En este caso son los metiles. Pero recuerden que mencionaba también que si había dos o más radicales en esta misma cadena, pues se van a usar los prefijos di, ti, tri, tetra, penta, hexa, etc. Entonces, en este caso son dos, por lo tanto vamos a usar el prefijo di, mencionando en qué carbonos están unidos a la cadena principal, ¿sí? Entonces está esto también por orden de menor a mayor. Primero en el 3, después en el 6, aquí lo pongo, 3,6, pongo un guión, están dos, o sea, dos metiles, aquí está, dimetil, ¿sí? Y por último, el nombre de la cadena principal, aquí mismo, pegadito, ¿sí? No hagan espacio, no pongan guión, tiene que ser pegadito. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono y pues dijimos que estos son alcanos anteriormente en la lista que les había dado. Si son 9, entonces vamos a usar el prefijo non y como es un alcano, terminación an. Entonces este va a ser el nombre de esta estructura, ¿sí? 5-butil 3,6 dimetil nonano. Este es el nombre de esta estructura, ¿ok? De manera rápida, entonces en el paso 4, para dar nombre a la cadena principal hay que mencionar primero a los radicales, mencionando en qué átomo de carbono se encuentra unido y esto por orden alfabético. Entonces en este caso, como mencionamos, tenemos un butil y un metil. Primero por orden alfabético va el butil, lo mencionamos en el 5 guión, ponemos un guión. Aquí ojo, entre números y letras van guiones, entre números van comas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay número y letra, guión, letra, número, guión, número, coma, número, letra, guión. Entonces, entre números y números van comas y entre números y letras o letras y números hay guiones, ¿sí? Bueno, como decíamos, entonces ponemos el 5-butil
porque se encuentra en el carbono 5 el butil, luego pongo el guión, está en el 3 y en el 6, dos metiles, o sea, dimetil, porque son dos dimetil nonano, nonano por la cadena principal. Bueno, espero y no se les haya dificultado esta explicación, espero haberme dado a entender. Y si no, pues ahorita vemos otro ejemplo